Hola chicos, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Michael Sevilla, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la carrera de Ciencias Sociales y actualmente estoy cursando mi práctica profesional 1 en Ciencias Sociales. El día de hoy yo seré su docente y les impartiré la clase de la Revolución Rusa. Muy bien, vamos a comenzar. Como ya les mencionaba antes, vamos a hablar de lo que es la Revolución Rusa y de los acontecimientos importantes, sus características, sus causas, sus etapas, su origen. Muy bien, dice, la Revolución Rusa fue la más grande proeza del pueblo oprimido. Esta revolución partió la historia del mundo, generando la polarización más grande de la historia de la humanidad, allá por el año de 1917. Dice que el primer gobierno de la revolución fue presidido por el socialdemócrata del partido menchevique, Alejandro Kerensky. Este gobierno no generó las transformaciones que el pueblo ruso esperaba y por las que luchó contra el zarismo. Dice que los proletarios y campesinos se aglutinaron en un solo instrumento de lucha llamado Partido Bolchevique. Este partido promovió la democracia obrera, constituyendo la Asamblea del Pueblo llamada Soviet. Sus máximos líderes fueron Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, y Led Davinovich Bernstein, conocido como León Trotsky. Las consignas de la revolución bolchevique eran sencillas, eran tierra, pan y paz para los obreros o los campesinos. Vamos a hablar de lo que es el origen. Dice que la revolución rusa, sus comienzos se dieron en el siglo XX y que nos menciona que Rusia era un país prácticamente anclado a un sistema feudal. La nobleza, la iglesia ortodoxa y el zar eran los estamentos dominantes de una sociedad rusa donde las libertades brillaban por su ausencia. Vamos a hablar de las principales conquistas de la Revolución Rusa. Nos menciona aquí algunas que son las principales conquistas, como la educación universal y obligatoria, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, la reforma agraria, es decir, que entregar las tierras a los campesinos. De igual forma, derechos para las mujeres, la inversión en arte, deporte y cultura y en el desarrollo tecnológico y científico. Esas eran las principales conquistas de la Revolución Rusa. Ahora hablaremos un poco de lo que son las causas de la Revolución Rusa. Dice que una de las causas fue la indiferencia de los gobernantes del zar y la represión ejercida por los mismos hacia la población. De igual forma, otra de las causas fue la crisis económica que vivía el país, que tenía a gran parte de la población viviendo en hambruna. Otra característica o causa fue la decisión del zar de involucrarse en conflictos bélicos como la guerra contra Japón o la Primera Guerra Mundial, que generaron un malestar entre los ciudadanos, además de estas guerras. Además, estas guerras agudizaron los problemas económicos. También otra causa fue la falta de representación política de la burguesía y de la clase obrera que llevó a la aparición de los primeros partidos políticos. Hablaremos de las consecuencias. Dice que una de las consecuencias fue la caída de la monarquía de los zares, siendo asesinada la familia Romanov en 1918. Otra consecuencia fue una guerra civil entre 1918 y 1920 que enfrentó a los bolcheviques contra los contrarrevolucionarios, resultando los primeros como vencedores y copando el poder, tomando el poder. Otra de las consecuencias fue el establecimiento, luego de la guerra civil, de un régimen comunista que buscaba la planificación de la economía desde un ente central. Otra consecuencia fue la persecución a los opositores del régimen bolchevique, incluso a los mencheviques, que tenían una posición moderada. Así muchas personas tuvieron que partir al exilio. También otra de las consecuencias fue la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk firmado en 1918.
Otra también de las consecuencias fue el surgimiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue fundada en 1922 y que dicho Estado federal fue el mayor referente del comunismo en el mundo. Así este se convirtió en el principal antagonista de Estados Unidos, defensor del capitalismo, entrando ambos en lo que se conoció como la Guerra Fría. Aquí tenemos lo que son las etapas de la Revolución Rusa. Dice que una de las etapas fue la Revolución de Febrero de 1917. Otra fue el gobierno provisional de Alexandr Kerensky. Otra fue el Octubre Rojo o Revolución de Octubre de 1917. Y otra, la instauración del gobierno bolchevique. Muy bien, hablaremos un poco de las características. Dice que la revolución no fue una revolución burguesa, como la Revolución Francesa, donde el protagonismo lo tuvo la clase media acomodada, denominada la burguesía. En cambio, la Revolución Rusa fue impulsada por la clase obrera y proletariado que se organizó a través de los soviets. Otra característica es que los bolcheviques basaron su ideología en el marxismo, que propone principalmente el control de los medios de producción por parte del Estado. Además, vale recordar aquí que Karl Marx hacía referencia a la lucha de clases. Muy bien, eso ha sido todo, jóvenes, con el tema de la Revolución Rusa. Espero que les haya quedado clara y saludos.